Buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana estudiaremos el texto y sus clases en la materia de lengua y comunicación. Antes de entrar a ella, vamos a recordar el verso lema de nuestra institución, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Este verso les anima a ustedes niños a aprender la palabra del Señor. ¿Por qué estudiamos el texto y sus clases? ¿Cuál es el objetivo? Tiene como objetivo comprender diversos tipos de textos, orales y escritos, incluidos los literarios y los coloquiales, así como expresar de forma correcta, coherente y adecuada la lengua castellana. Vamos a definir la palabra texto, pero ¿qué es lo que viene a sus mentes al escuchar texto? Me imagino que ustedes lo idealizan a través de un libro, una revista o tal vez un periódico, y están en lo correcto. El texto es una composición de letras codificadas en un sistema de lectura o escritura que tiene como propósito entregar información, expresa sentimientos o también puede influir en el pensamiento del lector. Entre los tipos de textos tenemos textos literarios. Son aquellas narraciones que expresan emotividad de la realidad en la que vives. O los textos no literarios, que son los textos que no expresan emotividad, solo entregan información. Los textos literarios están comprendidos en tres grupos: los narrativos, los líricos y los dramáticos. Dentro de los textos narrativos encontramos a los cuentos, las fábulas, leyendas y los mitos. Entre los líricos encontramos las canciones, los poemas y las odas. Los dramáticos encontramos a las obras de teatro. Textos literarios. Los textos literarios, como ya vimos aquí, están incluidos los cuentos. Cuando ustedes escuchan esta palabra cuentos, me imagino que tienen experiencia. Tal vez cuando fueron muy pequeñitos, sus padres o sus abuelos les leían un cuento. Y de hecho, ustedes tienen sus predilectos. Cuento, definiéndolo, es una narración breve de una historia de ficción o un hecho imaginario. Generalmente, todos los cuentos tienen un desenlace o final muy feliz, como los cuentos de hadas que muchos de ustedes conocerán. Entre los ejemplos podemos nosotros citar el cuento de Pinocho. Me imagino que este cuento ustedes se lo saben y lo podrían narrar con una facilidad increíble. Este cuento nos relata la historia de un muñeco de madera que fue creado por Geppetto con la finalidad de hacerlo su hijo. Y vemos que en el cuento pues pasa un sinnúmero de sucesos ocasionados por su desobediencia, pero al final su hada madrina le cumplió el deseo de hacerlo un niño de verdad. Otro ejemplo tenemos al cuento de la Cenicienta. Este cuento también tiene un desenlace final feliz, como que su hada madrina la convirtió en una princesa y se pudo casarse con un príncipe azul. También tenemos el cuento de Caperucita Roja, un cuento muy conocido por ustedes, ¿verdad? También tiene un desenlace feliz. Gracias a los guardabosques, pues evitaron que su abuelita sea devorada al igual que Caperucita Roja. También tenemos a las fábulas. Cuando pensamos en fábulas podemos idealizar historias donde aparecen animalitos y están en lo correcto. Fábula es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas inanimadas, con la finalidad de educar a través de una moraleja, es decir, que nos entregan una enseñanza. Entre estos ejemplos podemos citar El león y el ratón, cuya moraleja nos enseña a que no debemos discriminar a nadie, como fue el león al discriminar al ratoncito por su tamaño, pensando que eso era un impedimento para brindarle una ayuda a él, que era un enorme animal con una fuerza terrible, ¿no? Pero en la historia vemos que el ratoncito le otorga la ayuda cuando éste lo necesitó. Otro ejemplo está la fábula de la liebre y la tortuga. La enseñanza de esta o la moraleja es que jamás nosotros menospreciemos a los demás o tengamos tanta arrogancia
creyéndonos que somos los capaces para hacer determinadas actividades y que los otros no podrán. Aquí la tortuguita nos enseña que no escuchó ella los comentarios de la liebre discriminatorios, sino que a pesar de que ésta se le burló, ella con perseverancia llegó a la meta, demostrándole a la liebre que fue la ganadora. También tenemos la historia del pastorcito mentiroso, una fábula muy conocida, cuya enseñanza nos recuerda que la mentira no es buena. La mentira genera desconfianza, porque una vez que un niño haya mentido, jamás va a tener credibilidad ante los demás. Lo que le pasó al pastorcito cuando en muchas ocasiones inventó que venía el lobo y los pastores venían a socorrerlo y era mentira. Cuando realmente vino el lobo y él pidió auxilio, nadie vino a socorrerlo. Tenemos también las leyendas, y al hablar de leyendas podemos decir que son narraciones o de sucesos con parte de realidad y parte de fantasía, que se transmiten de generación en generación y que forman parte de la cultura de un pueblo. Cada país tiene leyendas que lo representan. Dentro de estos ejemplos podemos citar La Llorona. ¿Quién de ustedes no ha escuchado esta leyenda? Tal vez muchos se sintieron temerosos al escucharlos porque podían imaginar sus noches donde esta mujer apareciera gritando y pidiendo a sus hijos. También tenemos otra leyenda muy conocida, esta leyenda guayaquileña llamada La Dama Tapada, que nos narra la historia de una mujer de esbelta figura, muy hermosa, que buscaba a los trasnochadores y los conducía a lugares solitarios. Y una vez que se encontraban solos, ella se volteaba y se quitaba su velo y realmente mostraba ese rostro terrorífico que tenía. Y los que sobrevivían quedaban totalmente espantados o muchos morían al espectar a la Dama Tapada. Otro de las leyendas tenemos la leyenda del arroz, también una leyenda muy conocida. También entre los textos literarios encontramos a los líricos, y aquí pertenecen las canciones y los poemas. ¿Qué es la canción? Es una composición breve, creada con la finalidad de ser cantada y acompañada por un instrumento musical. Muchos de ustedes al escuchar canciones, pues entonces pueden pensar en sus cantantes favoritos y las canciones que de hecho las han hecho ideales o favoritas suyas, ¿no? Y aquí tenemos como ejemplo una que aprendimos en nuestra etapa inicial, El patio de mi escuela, una ronda muy conocida. También tenemos los poemas. Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar emociones o sentimientos del autor. Y aquí tenemos un poema muy lindo, A la escuela. Por último tenemos los textos dramáticos, y en este grupo están las obras de teatro. ¿Pero qué es una obra de teatro? Una obra teatral es una producción que consiste en la representación de un relato mediante una actuación de teatro. Y aquí tenemos tres ejemplos, ¿verdad? La primera, una obra de teatro llamada Cara joven y diferente. La otra, La gallina pintadita. Y esta, de una película muy conocida, Frozen, que también fue hecha una obra teatral. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido en este corto video. Tenemos aquí tres ejemplos. El primero, una obra de teatro. ¿Con cuál de estos los enlazaremos? ¿Pertenecerá al narrativo, al dramático o al lírico? Me imagino que ustedes están pensando con cuál enlazarla. Y claro está que es con el dramático, porque es una obra teatral. Luego tenemos aquí a un poema. ¿A cuál pertenece? ¿Al narrativo o al lírico? Obviamente que la respuesta suya es la correcta. Me imagino que pensaron en el lírico. Y por último tenemos el cuento de Pulgarcito, que pertenece a los narrativos. Entonces, esta fue el único en línea correcto. Espero, chicos, que ustedes hayan aprendido y que asimismo lo demuestren en el taller que se va a enviar a continuación. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en otra próxima clase.